aún así, pudieron rescatarle con vida, en medio de un charco de sangre. Durante nuestro viaje, pudimos ver y grabar las antiguas instalaciones del campo de concentración que funcionó entre 1936 y 1954, para reabrir de nuevo entre 1961 y 1974. En este segundo periodo, los presos políticos ya no eran portugueses, sino líderes de movimientos independentistas de las colonias portuguesas en África. La frigideira ya había entonces desaparecido, pero siguieron practicándose otro tipo de torturas. Con Carlos Tavares recorrimos algunos de los mugrientos barracones donde él pasó 2 años de su juventud. Pertenecía al movimiento independentista de Cabo Verde y acabó arrestado por un chivatazo de un agente infiltrado de la PIDE, la Policía Política de Salazar. Salió a principios de 1973 y nos contó cómo vivían los presos de Tarrafal en medio de la suciedad y de las enormes arañas que pueblan la isla. La PIDE era similar a la Policía Política Española de Franco. Y no era una policía para bromas. Yo no padecí las palizas porque mi colega, considerado jefe de mi grupo, confesó a los agentes una historia que pronto aceptaron. No nos pasó nada, pero querían mantenernos presos. Otro compañero de Tavares en aquellos años de reclusión fue Luis Fonseca, más tarde embajador de Cabo Verde en Estados Unidos y varios países de Europa. En el día a día, dentro de la celda, obviamente, teníamos una vida bastante limitada, porque el director, que era caboverdiano, nos hacía prohibiciones y vino para impedir la entrada de libros y de periódicos. Es decir, no teníamos acceso a nada, porque el pan que nos daban para comer estaba quemado o porque la comida era intragable, o había este o aquel aspecto de nuestras vidas que maltrataban. Y cuando reclamábamos, lo cierto es que nos ponían bajo aislamiento durante una semana, un mes, etc. Esto sí que era garantizado. Tavares y Fonseca conocieron a varios de los supervivientes portugueses de la primera y terrible fase del campo de la muerte lenta. Visitaron las tumbas y lápidas de los que nunca más volvieron a su patria, en el cementerio de Tarrafal, de los hombres que murieron en penosas condiciones entre 1936 y 1954. Algunos de los carceleros del campo de la muerte lenta recibieron entrenamiento para técnicas de torturas en Alemania nazi. Aplicándolo aquí en Tarrafal, dejaron más de 32 víctimas, cuyos cuerpos estuvieron aquí en este cementerio hasta 1978. Después regresaron a su tierra natal, a Lisboa, Portugal. De todas formas, queda este triste recuerdo en estas tumbas vacías de un periodo negro de la historia del salazarismo. Los cuerpos de los que morían de fiebres palúdicas, tuberculosis, insolaciones en la frigideira o como consecuencia de las muchas palizas que recibían, yacieron en el posto de socorro. No había ninguna ceremonia en el funeral. Se ponían los cadáveres en el coche, se hacía un ataúd allí dentro del campo, pues tenían carpinteros, y se metía el féretro dentro del coche de la colonia penal, escoltado por guardas. De ahí se iban directamente al cementerio. Hoy quedan las listas de los más de 300 prisioneros políticos encarcelados en Tarrafal y las 32 defunciones con sus respectivas biografías. 1 de cada 10 presos no sobrevivió durante los 12 primeros años de la colonia penal. Hoy Tarrafal quiere que el antiguo campo de la muerte lenta sirva de ejemplo para que jamás vuelva a repetirse tan terrible historia.
Este es o campo da morte lenta. Creo que poco más hay que añadir. Bueno, sí, un dato quizá anecdótico, pero que seguramente les interese. Nuestro compañero Pablo se encontró con el enterrador de Tarrafal, el hombre que prácticamente vive en ese camposanto, custodiado por las gigantescas arañas que han visto. Y nos contó cosas que tienen que ver con la otra historia. Yo voy recogiendo todo esto porque en breves instantes vamos a convertir la nave del misterio en una sala de exposiciones especiales. Quiero hablarles de unos libros forrados en una extraña piel. Pero antes, por favor, esto es lo que nos contó el enterrador de O Campo da Morte Lenta. Aquella gente no recibió el honor de tener un entierro cristiano. La mayor parte de los presos fueron enterrados de cualquier forma, sin respetar la cultura religiosa de cada uno. Durante la entrevista al enterrador de Tarrafal, este nos sorprendió con las declaraciones de una serie de misteriosos fenómenos que hoy ocurren dentro del campo de la muerte lenta. Fenómenos que quizás solo la parapsicología pueda explicar. Muchas personas tienen miedo de pasar por aquel lugar por la noche. Es porque mucha gente murió en aquel sitio, y los guardas más antiguos dicen que mucha gente ha sido torturada allí. Solo oyen ruidos de coches y de muchas personas que hablan, además de otros sonidos difíciles de identificar. Además de los sonidos escalofriantes procedentes del campo abandonado, unas extrañas bolas luminosas emergen de su interior. He visto muchas luces de color rojo saliendo del campo, pero no son luces comunes, de bombillas, ni eléctricas. A veces son 3, 4, 5 o hasta 6 luces.